Hola, bienvenidos a Fake Fitness, una sección dedicada a la ciencia y a la investigación. Hoy inauguraremos esta sección con una noticia muy interesante relacionada con el aumento de la masa muscular. Resulta que desde la Universidad de Australia y el Departamento de Fisiología del Instituto de Deporte de Australia, Chapman y colaboradores determinaron que realizar un rango de movimiento amplio a una alta velocidad y con gran número de repeticiones aumentaba más la masa muscular de quienes no lo hacían. Esto, al parecer, es debido a una activación de vías de señalización tipo mTOR y AKT. Esto también se relaciona directamente con los aumentos de trabajo en la fatiga y el rompimiento-ruptura miofibrilar. En conclusión, lo que se debe realizar para el entrenamiento de la masa muscular es entonces un gran número de repeticiones, 50, 70, 80, un gran rango articular, el máximo que puedan, y por consiguiente hacerlo a una mayor velocidad. Antes de contarles por qué todo lo que acabo de decir son puras patrañas y estupideces, voy a traer a colación un pequeño caso que hubo en la ciudad de Inglaterra en 1997. En un libro de Brickman y Sokal, denominado Impostores Intelectuales, se puede determinar cómo ellos lograron engañar a una revista de alto impacto, que es el Social Text, en un caso muy llamativo que se llama el caso del engaño homónimo, donde ellos lograron persuadir y lograron engañar a una revista científica publicando una información totalmente absurda en un lenguaje complejo y en un lenguaje pseudocientífico. Y eso no es nada. En Estados Unidos el caso de John McCool también es bastante particular. Resulta que él publica en una revista de nefrología y urología una enfermedad que ni siquiera existe. Esto basándose principalmente en capítulos de Seinfeld, una serie de los 80 donde esa enfermedad aparece y supuestamente es tratada por un médico que lógicamente no tiene ni idea de lo que hace. Este y muchos más ejemplos podemos ver a nivel del mundo acerca de engaños científicos. Uno también muy conocido es el de Andrew Wakefield, el publicado en la revista The Lancet en 1998, donde él relacionaba precisamente la aplicación de las vacunas de la triple viral con el aumento del autismo. Asimismo, la doctora Obokata en la revista Nature publicaba precisamente un procedimiento novedoso acerca del cambio de las células madre y cómo podía afectarlas. Y por último, y sin no menos importante, también tenemos el caso de Seralini en el 2012, donde efectivamente supuestamente demostraba que los alimentos transgénicos generaban tumores inmensos en diferentes tipos de ratas, y esto lógicamente era un engaño científico. Con esto queremos decir que la ciencia es inexacta, que en la ciencia no se puede confiar o que simplemente la investigación científica no sirve para nada. Pues por supuesto que no. Sí admitimos que muchas veces la ciencia tiene unos baches, tiene unos inconvenientes, sobre todo pues cuando es manipulado por el ser humano. Y pues hay algunos compromisos comerciales y hay algunos elementos ahí detrás de la ciencia. Lógicamente sí toca coger, como diría un autor, los artículos con pinzas. Pero aún así la ciencia tiene un rigor bastante importante, lo cual nos ayuda a avanzar en el conocimiento. Un efecto que podríamos nombrar aquí, que sucede mucho en redes sociales y por culpa precisamente de los influencers, es el famosísimo efecto Dr. Fox, donde muchas veces prima la información que se está brindando y no de dónde viene ni la razón de la que hay detrás de esta misma información. Asimismo, hay algo denominado sesgos cognitivos. Estos sesgos cognitivos son muy típicos y muy comunes en nuestro día a día en el momento que revisamos las redes sociales. Hay dos que me gustaría nombrar: el sesgo de confirmación y el sesgo por autoridad. El sesgo de confirmación es algo que se puede explicar básicamente con una información que nosotros tomamos porque simplemente nos conviene, porque retroalimenta nuestro conocimiento o retroalimenta lo que nosotros supuestamente tenemos como información. Esto es bastante grave. Y el sesgo por autoridad, eso lo vemos todos los días precisamente con profesionales de la medicina o profesionales de la salud, donde me lo han dicho a mí precisamente, es que profesor, es que lo que él está diciendo es verdad porque es un médico, es que el que está diciendo esto es verdad porque es un endocrinólogo, porque es un químico, porque bueno, etcétera. Entonces simplemente nos tragamos el cuento porque lo dice una supuesta persona de autoridad.
Volviendo entonces al artículo de Chapman que había nombrado al principio, debemos determinar diferentes parámetros y diferentes elementos para poder empezar a hablar de un artículo científico. Elementos como, por ejemplo, el que dije de las vías de señalización o el proceso de daño muscular y demás, pues realmente no aparece ni siquiera en el artículo, era un invento completamente mío. Aún así, el artículo de Chapman habla de daño muscular, pero no habla precisamente de la medición de la hipertrofia o el aumento de la masa muscular. Por consiguiente, yo no puedo hacer analogías o no puedo hacer cruces de información entre una cosa y la otra. Pasa mucho con los influencers que hablan de estudios de electromiografía y su relación con el aumento de la masa muscular. Los artículos no hablan de eso, los artículos hablan específicamente de activación por medio de la medición de la electromiografía. Si vamos más a profundidad en el artículo, y les recomiendo que lo lean, empezamos a ver diferentes elementos asociados a este. Uno de ellos es la población objeto, es decir, en el artículo no se especifica bien qué tipo de población se utilizó. El protocolo de intervención también está algo ambiguo, y fuera de ello la población o el número, la N, de estudio fue muy baja, fue apenas de 16 participantes. Esto no significa que el artículo se desacredite, pero asimismo los alcances que dan los resultados no son muy altos. Tenemos que también tener en cuenta los protocolos y la intervención que se realizó, ya que esto se hizo con un dinamómetro isocinético, que realmente no está muy relacionado con ejercicios de gimnasio. Ahora, lo que tiene que ver con la velocidad, el rango de movimiento y lógicamente la extensibilidad del músculo no están directamente relacionados con este estudio, aunque los nombran, no está relacionado con el daño muscular. ¿Por qué estoy en contra de que los influencers y los youtubers manejen información venida de los artículos científicos? La razón más importante es precisamente porque ellos carecen de formación en todo lo que tiene que ver con el manejo de análisis estadístico y todo lo que tiene que ver con los resultados, conclusiones y discusiones del artículo. Ellos no tienen la capacidad de poder analizar este tipo de información. Por consiguiente, los youtubers o los influencers deben tener un equipo de investigación, un equipo científico que los represente, y ellos mismos deberían presentarlo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Renunciar a las redes sociales? ¿Cerrar mi Instagram? ¿Cerrar mi Facebook? ¿Cerrar TikTok? Pues realmente no. Lo que yo debo hacer es precisamente asesorarme de una persona que sepa del medio, principalmente con una especialización, una maestría, un doctorado. Ojalá tenga un amigo así, y si no, por lo menos desconfiar de toda la información que viene o emana de estas redes sociales. ¿Qué debo hacer entonces yo como persona que quiero acceder a una información? Pues realmente no es tan fácil, porque yo debo empaparme de diferentes temas, de diferentes ámbitos y diferentes artículos para poder determinar si realmente la información que prima en 5, 6, 8, 10 artículos, pues precisamente están en la misma línea de investigación o la misma línea de información. Entonces, para ello, les voy a dejar en la descripción una serie de artículos que están hablando precisamente del aumento de la masa muscular, junto con el artículo que precisamente estábamos hablando de Chapman. Espéranos para un próximo episodio de Fake Fitness, donde vamos a seguir abordando temas muy curiosos acerca de las redes sociales, y para ello necesitamos tu colaboración en los comentarios escribiéndonos acerca de temas relacionados con el fitness y que estés de pronto interesados que nosotros abordemos. Y recuerda, nosotros no entretenemos, nosotros hacemos ciencia.